presentación trataremos de abordar el tratamiento tanto de los síntomas motores como no motores en la enfermedad de Parkinson y haremos algunos comentarios acerca de las controversias existentes actualmente acerca del cannabis y los trastornos del movimiento. Durante la presentación haremos comentarios sobre la visión general de la enfermedad de Parkinson, tanto su sintomatología motora como no motora. Haremos un abordaje integral en cuanto a este tipo de fenómenos, ya que dentro del cuadro clínico es imposible disgregar esta sintomatología de manera individual. Y haremos una visión, un enfoque sobre las visiones y perspectivas de los cannabinoides y algunos ejemplos sobre su impacto en la enfermedad de Parkinson. Bien. La enfermedad de Parkinson tiene sintomatología no motora que desde el punto de vista clínico está definida en quizás dos aristas de acuerdo al diagnóstico clínico de la enfermedad, en lo premotor o lo prediagnóstico clínico, de acuerdo a los criterios del Queen Square. Involucra sintomatología referente al tracto gastrointestinal, estando presente esta sintomatología quizás en una cantidad de años excesiva previa al diagnóstico, con la constipación a la cabeza dentro de los reportes de los pacientes, los trastornos del sueño, fundamentalmente los trastornos del sueño REM, pero también los trastornos asociados a la hipersomnia diurna y al insomnio, los trastornos sensoriales, afectación del bulbo olfatorio con hiposmia, y la afectación de la esfera conductual con reporte prediagnóstico de la enfermedad de depresión a la cabeza. Ahora bien, una vez diagnosticada la enfermedad desde el punto de vista motor, sigue también el espectro de sintomatología no motora asociada, y el dolor toma una preponderancia, el deterioro cognitivo mínimo también, empiezan a aparecer sintomatologías asociadas a distintos sistemas, tanto urinarios como cardiovasculares, aparecen trastornos desde el punto de vista conductual con afectación alucinatoria, y toda esta sintomatología va de la mano de la evolución del cuadro motor, impacta directa e indirectamente en la calidad de vida del paciente, lo cual cambia también el espectro de respuesta en cuanto a su cuadro motor y aparece como complicación de su evolución. Ahora bien, el espectro de la sintomatología no motora es súper amplio y una forma quizás ordenada de poder clasificarlo está bien explicitada en una publicación que se hizo en Italia con una casuística de más de 1000 pacientes y logró dividir este tipo de sintomatología de acuerdo al sistema afectado. Entonces, desde el punto de vista gastrointestinal se logró evaluar que la constipación era uno de los reportes más frecuentes de los pacientes con enfermedad de Parkinson, pero también la producción o la cialorrea excesiva. Este tipo de sintomatología tiene tratamiento específico de acuerdo a la presentación, como cada una de estas variables no motoras, y es excesivamente largo entrar en cada una de estas determinaciones, pero lo concreto es que si uno toma cada una de estas determinaciones de manera individual, tanto las gastrointestinales como el espectro urinario, cardiovascular, los trastornos del sueño, sabe que abordándola de manera farmacológica y no farmacológica impacta directamente sobre la perspectiva del hándicap de calidad de vida del paciente. Este tipo de sintomatología, si uno lo evalúa desde el punto de vista clínico, tiene en casi todas la sintomatología un espectro de calificación con cuestionarios propios para el paciente, con cuestionarios al acompañante y con medidas quizás más objetivas. Lo que está claro es que una vez que uno puede abordarlo de manera no farmacológica y dándole un esquema farmacológico de tratamiento, como puede suceder en la urgencia miccional, que es muy frecuente en los pacientes con enfermedad de Parkinson por una hiperreactividad vesical, el tratamiento no farmacológico con medidas desde el punto de vista de ingesta líquida y horarios en cuanto a estas ingestas, y farmacológicas con la postulación a la cabeza del uso de oxibutinino o solifenacina como estándar, mejoran la calidad de vida del paciente, de alguna forma impactan por sobre el riesgo de caídas, porque este tipo de sintomatología lo que genera es que el paciente exija una marcha que tiene quizás un déficit desde el punto de vista primario por freezing y tiende a las caídas. Y en definitiva, el abordaje no farmacológico y farmacológico de ese tipo de síntomas
es fundamental para para el impacto o para la mejoría en la calidad de vida del paciente. En la pantalla pueden ver la cantidad de sintomatología no motora asociada a la enfermedad de Parkinson y cuál es el reporte directo de este tipo de síntomas. En cuanto al tratamiento específicamente de los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson, una vez que uno califica la enfermedad o el cuadro clínico como una probable enfermedad de Parkinson de acuerdo a los criterios diagnósticos y vincula esa bradicinesia con ya sea temblor, rigidez o trastornos posturales, inicia el derrotero del tratamiento farmacológico específico para esos síntomas motores. Uno cuando tiene que elegir un fármaco para iniciar tratamiento, tiene que tener en vista múltiples de las condiciones clínicas del paciente a tratar. Pero en definitiva se disponen de terapéuticas que tienen distinto poder de acción, que el objetivo o el target cinético final es aumentar la disponibilidad o la respuesta a la dopamina endógena del paciente, y lo divide en tres grandes ramas que tienen que ver con su potencia farmacológica. Por un lado están los inmódulos COMT, que lo que tienen, que estaban dispuestos como el ejemplo, la rasagilina o la selegelina a la cabeza, la amantadina como un actuante sobre receptores NMDA, los agonistas dopaminérgicos, ya hoy por hoy solo los no ergotamínicos, por lo que tiene o el impacto que tienen los ergotamínicos sobre complicaciones a largo plazo, y las formulaciones diversas de levodopa que se disponen en mercado. Para uno poder decidir cuál va a ser el medicamento a tratar, tiene que evaluar condiciones propias del paciente, y el interrogatorio es fundamental tener en claro cuál es el cuadro del perfil clínico con el que se encuentra, si el dominio es más un patrón tremorigénico o un patrón aquinetorrígido, la edad de inicio de este cuadro clínico, cuáles son las comorbilidades. En este aspecto es fundamental. Algunos de los fármacos que nombramos recién por grupos en algunas condiciones clínicas tienen un impacto negativo, quizás exacerban una sintomatología y eso puede ser riesgoso. Una vez que el paciente, que uno clínicamente puede definir, como pueden ver en el video, que el paciente tiene un síndrome bradicinético asimétrico con un decremento en el finger del lado izquierdo y la marcha no balancea y es congruente con esa afectación sindromática, y la paciente no tiene comorbilidades y está iniciando un esquema, quizá uno puede plantear, paciente menos de 60 años, un inicio con drogas agonistas dopaminérgicas, o quizá por comorbilidades puede elegir el uso, si fuera una variante mucho más tremorigénica, de amantadina, o en otro tipo de situaciones quizá la levodopa sea la formulación de inicio. Ahora bien, cuando uno postula el esquema, al tener en cuenta las comorbilidades en las que se presenta, quizás en esferas con alguna afectación conductual o algún impacto cognitivo o alucinatorio, los agonistas dopaminérgicos pasan a un segundo plano, o el impacto cognitivo dominante, la amantadina, pasa a un segundo plano. Entonces, en definitiva, en este esquema, el uso o el inicio terapéutico del objetivo que uno va a definir marca cuál va a ser la terapéutica, pero también las comorbilidades o el background del paciente tiene que ser tenido en cuenta, porque de esa forma uno va a poder armar un esquema como se corresponda, quiero decir. Pueden ver en la foto de abajo el líbido, que es frecuente que aparezca en los esquemas con amantadina, paciente mayor, y es uno de los fenómenos de complicación más frecuentes, ¿no? Y nos pasa mucho que la somnolencia ya expresada como un síntoma no motor en un cuadro clínico, al iniciar terapéuticas con agonistas dopaminérgicos, estos impactan negativamente, o en los trastornos conductuales alucinatorios pasa exactamente lo mismo, con agonistas dopaminérgicos se profundiza esa sintomatología, o cuando existen fenómenos de digamos, hipotensión ortostática o impacto sobre la presión arterial propio de la enfermedad, la levodopa juega de manera también negativa y genera este tipo de impacto asociado. Entonces, para definir la terapéutica, primero hay que definir el perfil del paciente desde el punto de vista clínico, sus comorbilidades y su target o su objetivo terapéutico final.
En cuanto a cómo se ve, cuál es la visión, quiero decir, del cannabis en la enfermedad de Parkinson, lo que sabemos es que el cannabis dispone de múltiples principios activos dentro de su planta, que considerada una fitoterapia, o son múltiples los componentes orgánicos que tiene, que el empleo de las sustancias en lo que refiere a los trastornos del movimiento tuvo puja en los últimos años, y que hay mucha controversia en cuanto a los efectos reales y discrepancias sobre los resultados de estos efectos, sobre todo en trastornos del movimiento, que es donde nos vamos a explayar ahora. Contamos con múltiples formas de acceso a formulaciones en nuestro país, y la gran inmensa mayoría son formulaciones no estandarizadas, sino que son formulaciones artesanales, lo que en este aspecto es muy difícil hablar de que uno tiene un principio activo puro, sino que muchas de las veces son múltiples los principios químicos que trae la formulación. Y específicamente sobre la enfermedad de Parkinson no hay evidencia de que mejore perfiles clínicos con su uso. A nivel mundial, las dos grandes vertientes de análisis de trastorno del movimiento, que es la Sociedad Internacional de Enfermedad de Parkinson y Trastorno del Movimiento, plantea que hoy por hoy no existe una evidencia de que los cannabinoides puedan mejorar el perfil clínico de los trastornos del movimiento, y que hay algún análisis sobre su estado, su beneficio neuroprotectivo no evidenciado hoy. Y en la Academia Neurológica Americana se analizó en distintos aspectos, se pudo definir que en el temblor no tiene utilidad o eficacia, que en otros trastornos como el Parkinson tampoco, y mucho menos en sus movimientos o complicaciones, y no se sabe su respuesta respecto a otros trastornos del movimiento que se pondrán en análisis seguramente en el futuro. Nosotros lo que sí pudimos evidenciar son complicaciones asociadas al uso de cannabis de manera artesanal. Este es un paciente con una enfermedad de Parkinson estable que venía con su esquema de manejo claro. Fíjense que en los giros el paciente se frisa de manera notoria y tiende a perder el equilibrio, que él no logra iniciar la marcha de manera espontánea y tiene que hacerla consciente. Un paciente que venía perfectamente bien manejado hasta ese momento, que cuando tiene que pasar por un tranco cerrado o cambios en la configuración del piso, el freezing se hace extremadamente más evidente. Una vez que lo logra destrabar, lo destraba. Pero ahora van a ver qué es lo que pasó con ese paciente una vez que uno pudo determinar que existía un uso de cannabis en su esquema terapéutico, y fíjense que volvió a tener su marcha clásica con giros, con estabilidad, con un tranco amplio. Y en este caso nos pasó también una cosa similar con una paciente con una enfermedad de Parkinson de mucho tiempo de evolución, con fenómenos disquinéticos presentes, que al iniciar su terapéutica también, con ayudancia, entre comillas, con formulaciones no estándar de cannabis, incrementó su patrón disquinético. En cuanto a los síntomas no motores, también hay impacto negativo con el uso de las formulaciones de cannabis. El paciente del video tiene un trastorno del sueño REM con hiperactividad onírica, casi cayéndose de su cama por esta actividad. También vimos que los fenómenos alucinatorios y los cambios conductuales se profundizan de manera dramática, lo mismo que la sintomatología asociada a depresión o la profundización de su impacto o de su déficit cognitivo. Por esto fue que nosotros desde el grupo de trabajo hicimos un análisis o un registro de la autoprescripción de cannabis en nuestra población, y lo que pudimos concluir es que el uso era controvertido y que sí encontrábamos un riesgo quizá importante asociado a las formulaciones artesanales en el pool sintomático, y pudimos evidenciar o llevar adelante el interrogatorio acerca de la profundización de síntomas negativos. En definitiva, y de manera global, por el tiempo que tenemos, es importante que queden claro que la enfermedad de Parkinson tiene múltiples aristas, tanto motoras como no motoras, para su evaluación. Que los síntomas motores
tienen la misma trascendencia que los no motores. Esto significa que cuando uno interroga a un paciente, es muy importante abocar cada una de las áreas que hablamos al principio en cuanto a la sintomatología no motora, porque en definitiva tiene un impacto directo por sobre la motora. No va a ser la primera vez que un paciente tiene una respuesta errática o no beneficiosa de un esquema con levodopa por un fenómeno gastrointestinal asociado como puede ser la constipación. Entonces es muy importante abordar ese tipo de interrogatorios. Los tratamientos sin evidencia clínica con preparados artesanales del cannabis no solo pueden no tener una respuesta acorde al objetivo que uno plantea, sino que a la vez pueden empeorar el proceso clínico, y es necesario sí desarrollar dentro de un marco regulatorio real y de buena práctica clínica el análisis del cannabis o del cannabidiol en este tipo de cuadros clínicos. Bueno, espero que les haya sido útil. Este es el grupo con el cual nos desempeñamos en INEVA, y gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Echeverri, soy neurólogo, formo parte del staff de INEVA en el área de enfermedad de Parkinson, enfermedades raras y otros trastornos del movimiento, y también en la Fundación CENIT en lo que es neuromodulación en enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento. Bueno, la idea un poco es hablar y también discutir acerca de qué es lo que sucede cuando las opciones terapéuticas desde el punto de vista farmacológico se van terminando o el paciente no va teniendo buena respuesta, y uno empieza a pensar acerca de si es el momento o no de la posible utilización de la estimulación cerebral profunda u otras técnicas un poco más nuevas que después hablaré, con respecto a ese paciente que no está funcionando correctamente. Entonces la idea un poco es, pues yo la llamé de charla, ¿cuándo es el momento indicado? Tal vez no muchos de ustedes lo conozcan, el doctor David Marsden fue un neurólogo británico que colaboró y contribuyó muchísimo a lo que es los movimientos involuntarios, más que nada la enfermedad de Parkinson, y en una de sus presentaciones él dijo o hizo un comentario, yo creo que muy acertado, en el cual él comentó que en su vida había presentado o había presenciado dos milagros. Uno fue el descubrimiento de la levodopa y la respuesta tan espectacular a los pacientes con enfermedad de Parkinson, y lo otro es la aparición de la estimulación cerebral profunda como tratamiento para la misma. Esto es un poquito un itinerario que les traje, en el cual hablar un poco sobre la historia natural de la enfermedad de Parkinson, cómo aparece dentro de lo que es esa historia natural, cómo aparece la estimulación cerebral profunda y cómo fue su aprobación, y obviamente posteriormente es cuándo elegir el momento justo para el abordaje de nuestro paciente. Después un poco ver el nivel de evidencia de lo farmacológico versus el tratamiento quirúrgico, y por último hablar un poquito de una nueva técnica llamada IFU, que es en realidad una técnica en la cual se va a empezar a utilizar mucho en algunos cuadros de una enfermedad de Parkinson de terminal esencial, pero con algunas características puntuales. Entonces, un breve repaso sobre la enfermedad de Parkinson. Recuerde que el promedio de edad de aparición es entre los 60 y 70 años, y recuerden que es la segunda enfermedad por prevalencia neurodegenerativa en frecuencia después de la enfermedad de Alzheimer. Entonces recuerden que va a afectar entre el 0,3 y el 1% de la población mayor de 60 años. Y recuerden también que es una alteración no solamente en la sustancia nigra y una pérdida de las células dopaminérgicas, de la parte compacta de la sustancia nigra, sino también de las proyecciones
que van hacia el estriado. Y recuerden que el sello, el hallmark de esta enfermedad es la presencia de los cuerpos de Levy, que son inclusiones intranucleares de alfa-sinucleína. Esto es lo que clásicamente sabemos de la enfermedad de Parkinson. La historia natural, recuerden que hubo un neuropatólogo llamado Brack, que él estadificó de alguna manera desde el punto de vista de la correlación clínica con la anatomopatología de los pacientes con enfermedad de Parkinson y los dividió en 6 estadios. En una fase, si uno hace la correlación, los estadios de Brack, como podemos ver, el estadio 1 y 2 vendría a corresponder a la fase premotora de la enfermedad de Parkinson, los estadios 3 y 4 con la presentación clínica evidente de la enfermedad y los estadios 5 y 6 con las complicaciones de la enfermedad de Parkinson. Ahí tal vez lo tenemos un poquito mejor representado. La fase premotora de la enfermedad de Parkinson, cuando decimos que el paciente tiene o hacemos el diagnóstico a partir de que comienza con la sintomatología clásica de la enfermedad de Parkinson y cómo va a ir evolucionando en el tiempo. Esto es un dato muy importante. En el tiempo van a ir evolucionando los síntomas no motores hasta que el paciente tenga síntomas urinarios, hipotensión ortostática y demencia. ¿Cómo va a ir evolucionando con respecto al motor? O sea, disfagia, inestabilidad postural, el freezing de la marcha y las caídas, y cómo van a aparecer las complicaciones posteriormente con respecto a lo neuropsiquiátrico, si lo queremos llamar así. Tal vez nuestro momento va a estar acá, cuando el paciente empieza a tener fluctuaciones motoras y disquinesia. Este sería el momento justo si uno lo tuviese que ubicar. Entonces, la enfermedad progresa, empieza a hacerse mucho más compleja la enfermedad, empiezan a aparecer los fenómenos de deterioro de fin de dosis, empiezan a aparecer los episodios de rigidez nocturna, empiezan a aparecer la rigidez matutina, empiezan a aparecer los off impredecibles, empiezan a aparecer las disquinesias en sus diferentes variaciones, si lo queremos llamar así, en inicio de dosis, pico, difásica en ambos estadios, tanto en inicio como en finalización. Aparecen ciertas posturas distónicas a lo largo del día que pueden no estar relacionadas con el pico de dosis o el comienzo de la finalización de la acción de la levodopa. Los pacientes empiezan a tener congelamiento de la marcha, trastornos de los reflejos posturales y caída. Entonces empiezan las diferentes estrategias desde el punto de vista farmacológico y no farmacológico para poder abordar esta sintomatología. O sea, vamos a tratar de alguna manera con los diferentes esquemas terapéuticos de prolongar el ON para que el paciente no tenga deterioro de fin de dosis. Y por el otro lado, vamos a tratar de equilibrar la estimulación dopaminérgica para que los pacientes no incrementen sus disquinesias y estas disquinesias sean problemáticas. Por lo tanto, va a ser un juego de medicaciones, de cómo coloco de acuerdo al grupo de fármacos que nosotros tenemos en la actualidad para que los pacientes puedan de alguna manera cubrir estas quejas sintomáticas que el paciente empieza a tener, pero llega un momento, muchas veces, no siempre, que la evolución del paciente es de esta manera. Por ejemplo, algo explicativo que les traje para que podamos ver, una paciente joven, 45, 47 años, que comenzó con su enfermedad de Parkinson de forma clásica, lleva 10, 12 años de evolución de la enfermedad y nos encontramos con esto. Tengan en cuenta, paciente joven, funcional, en una etapa productiva de su vida y durante el día, sin tener que ver con el pico de dosis o finalización de la misma, que el paciente tenga este tipo de posturas distónicas y de movimientos involuntarios a predominio del hemicuerpo izquierdo. Con lo cual,
se probaron diferentes esquemas terapéuticos, no pudiendo mejorar estas necesidades del paciente. Entonces, la enfermedad progresa, el abordaje farmacológico no nos alcanza y empezamos a pensar en la posibilidad quirúrgica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de posibilidad quirúrgica, nos vamos a abocar exclusivamente a la estimulación cerebral profunda. Es algo bastante, desde los 80, ahora vamos a ver algunas imágenes de cómo ha ido variando en el tiempo. En realidad, les voy a mostrar ahí. Fíjense, desde comienzo de los 80 que se viene hablando de la estimulación cerebral profunda para los movimientos involuntarios, pero no fue precisamente Parkinson, sino que fue en el temblor asociado con la esclerosis múltiple. En realidad, temblor cerebeloso asociado a la esclerosis múltiple. Ahí empezaron los primeros trabajos con respecto a estimulación cerebral profunda. Posteriormente se realizaron nuevos ensayos en diferentes sintomatologías, no solamente motora, sino también psiquiátrica, y fue recién, fíjense, desde la década del 80, recién en 1997 que se aprueba por la FDA la utilización de la estimulación cerebral profunda en temblor esencial. ¿Sí? Recuerden que el target para el temblor esencial es en general el núcleo talámico, el ventro intermedio, es en el PIM, es el núcleo utilizado para abordar esta sintomatología, el ventral intermedio en realidad. No fue hasta el 2002 que recién ahí la FDA aprueba la utilización de la estimulación cerebral profunda en la enfermedad de Parkinson, en cualquiera de sus dos modalidades de subtarget, ya sea en el núcleo subtalámico o en el globo paliental. Posteriormente siguieron, y de hecho se siguen haciendo, se siguieron aprobando la estimulación cerebral profunda para otros targets, por ejemplo, en psiquiatría, para los trastornos obsesivos compulsivos, y también empezaron los trabajos en enfermedad de Alzheimer con el hecho de abordar la parte cognitiva. Entonces, ¿qué aprendimos de la estimulación cerebral profunda? Cuando uno dice, bueno, ¿en qué consiste la estimulación cerebral profunda? En realidad, no se olviden que en la enfermedad de Parkinson, cuando se afecta la sustancia negra, las descargas de las células dopaminérgicas empiezan a ser a baja frecuencia irregular, entonces se altera todo el sistema de la vía directa e indirecta. Y de ahí surgen las diferentes sintomatologías que tiene el paciente. Entonces, la estimulación cerebral profunda tiene como varias modalidades para lo que es su funcionamiento, y los probables mecanismos que se piensan que tiene su beneficio es, por un lado, tiene un efecto excitatorio, ¿sí? Cuando decimos excitatorio, ¿por qué? Porque incrementa la estimulación glutamatérgica de las proyecciones eferentes de las células del estriado. Por el otro lado, incrementa el tono dopaminérgico en la sustancia nigra par compacta. Eso vendría a ser como el efecto excitatorio que tiene la estimulación cerebral profunda. Por el otro, tiene un efecto inhibitorio. ¿Tiene un efecto inhibitorio de qué manera? Utilizando el neurotransmisor GABA, que es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia, ¿sí? Entonces, por un lado vamos a tener un efecto excitatorio, por otro lado tiene un efecto inhibitorio. También recuerden que la estimulación cerebral profunda, como lo dije anteriormente, viene a tomar un lugar de marcapaso. El propio sistema del paciente está en falta, con lo cual las neuronas dopaminérgicas descargan de forma irregular y a baja descarga o a baja frecuencia, y lo que hace la estimulación cerebral profunda es, ya sea en un núcleo o en el otro, ya sea
a nivel del subtálamo o a nivel del globo pálido interno, lo que hace es regularizar esa descarga de las células dopaminérgicas con una alta frecuencia. Entonces, de alguna manera, esa es la forma en que normaliza o va a compensar ese sistema que está funcionando en déficit. Y recuerden que esto vino con los trabajos posteriores, es que se cree que la estimulación cerebral profunda tiene algún efecto de neurogénesis. ¿A qué se debe eso? Es que se ha visto que tiene un efecto trófico, que es lo que hace, estimula la liberación de las neurotrofinas, con lo cual tendría alguna relación con la generación de nuevas neuronas y de ahí su hipótesis de la neurogénesis. ¿Sí? Entonces, explicamos todo, cómo evoluciona nuestro paciente, no tiene muy buena respuesta a los fármacos que estamos eligiendo, o sea, el paciente tiene buena respuesta, pero no llega a cubrir los horarios y por lo tanto tiene un impacto funcional muy importante. Entonces, de alguna manera empezamos a decir, bueno, este paciente es candidato a una estimulación cerebral profunda. Entonces, cuando de alguna manera vemos qué criterios de internación, qué criterios de inclusión y qué criterios de exclusión, una de las cosas muy importantes es, obviamente, el paciente tiene que tener el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Recuerden que los pacientes se han visto que si el diagnóstico es de un parkinsonismo atípico, la respuesta no es tan buena, inclusive los pacientes se deterioran mucho más rápido, con lo cual tenemos que tener en claro que nuestro paciente tiene un diagnóstico de enfermedad de Parkinson según los criterios del Banco del Cerebro de Londres. Tiene que tener una duración mínimo más de 4 años. ¿Por qué de 4 años? Porque se ha visto que en ese lapso, a veces los pacientes con un síndrome típico pueden transformarse en atípico y pueden cambiar la sintomatología en ese lapso de tiempo. Entonces, de hecho, se toma como 4 años el lapso para uno de alguna manera certificar desde el punto de vista clínico que ese paciente es un cuadro parkinsoniano típico. Obviamente que el paciente tiene que tener dificultades motoras o alteraciones motoras y tiene que tener disquinesia o fluctuaciones motoras y disquinesia, que no lo puedo abordar desde el punto de vista farmacológico y obviamente que esto tenga impacto en la calidad de vida, eso no hay duda. Y recuerde que los pacientes tienen que tener respuesta a levodopa, pero esas respuestas no alcanzan para cubrir los requerimientos del paciente. Cuando hablamos de que la terapia oral es inefectiva, no es que el paciente no tiene que tener respuesta, porque de hecho una de las condiciones de la estimulación cerebral profunda es que el paciente tenga una respuesta más del 30% a la levodopa. O sea, siga teniendo una respuesta, pero la respuesta es corta, no me alcanza, ¿sí? Para lo que es el funcionamiento diario del paciente. Entonces, el paciente tiene que tener un off más del 25% del día, tiene que tener disquinesia severa, tiene que tener episodios de off severo, o sea, los cuales pueden ser motores o no motores, dolor, ditonía, ataque de pánico, reacciones autonómicas, o puede tener los pacientes off impredecibles. ¿Cuáles van a ser los criterios de exclusión? Los criterios de exclusión son bastante simples, porque en realidad que el paciente tenga una expectativa de vida corta debido a que haya alguna otra condición que no esté siendo controlado y de alguna manera va a limitar o va a cortar la vida del paciente, que tenga una depresión severa, eso es un dato importante. Recuerden que estos núcleos que nosotros vamos a estimular, GPI o subtálamo más el subtálamo, tienen por sus proyecciones representaciones de los sistemas límbicos, por lo tanto puede alterar lo cognitivo, lo conductual si no es el paciente elegido. El paciente no tiene que tener una psicosis, o sea, que el paciente no tiene que estar cursando alucinaciones visuales o estos cuadros psicóticos que no estén siendo controlados. Muchas veces pasa que el paciente no tiene un cuadro psicótico por evolución de enfermedad, tanto evolución de enfermedad, sino por la utilización de algunos fármacos antiparkinsonianos y uno al sacarle el fármaco, la psicosis desaparece, como es el caso de los agonistas dopaminérgicos. Y obviamente el paciente no tiene que tener una demencia, ¿sí? Van a apoyar esos criterios
que el paciente tenga una buena respuesta a la levodopa, que sea corta pero la tenga, obviamente que el paciente lo requiera y esté motivado, que tenga un entorno, eso es un dato importante, que lo va a acompañar, pero el paciente debe tener expectativas reales de lo que le puede ofrecer la estimulación cerebral profunda, ¿sí? Parece fácil en la práctica, o parece fácil en el texto, o parece fácil cuando uno lo lee de los artículos, pero no es tan fácil en la práctica. ¿Por qué le digo esto? Y miren, si no, qué lindo estudio. Este es un poco, tiene algunos añitos, del 2004 a Neurology, pero nos va a representar enormemente lo que estamos hablando. Un centro de especialistas en movimientos involuntarios, les llegaban las derivaciones de los pacientes que otros médicos, ya sean neurólogos generalistas o geriatras, consideraban que era para estimulación cerebral profunda. Del total de esos pacientes que les llegaban, el 63% eran rechazados para estimulación cerebral profunda. Por lo tanto, tenían que tener una reevaluación posterior. Un número muy alto. Y fíjense que evidentemente no es tan fácil elegir el momento justo para el paciente. Hay varios criterios en el día. Bueno, hay un consenso hecho para ver cómo los pacientes, uno puede tener un mayor acercamiento, mayor elección. Sí, claro, que las hay. Y esta es una herramienta muy interesante que se llama RAN-UCLA, que fue hecho por especialistas en movimientos involuntarios, o sea, fue hecho por el experto más la condición clínica del paciente. ¿Y qué tomaron en cuenta? Esto es muy interesante. Tomaron la edad del paciente, tomaron la duración de enfermedad, tomaron qué tan severos eran los episodios OFF, qué tan severas eran las disquinesias, si el paciente tenía respuesta no a los síntomas axiales, si el temblor era refractario al tratamiento y si tenía compromiso cognitivo. O sea, fíjense qué interesante. Esto vendría a ser el punto de corte. Si el paciente estaba hacia la derecha, era el paciente apropiado. Si el paciente puntuaba para la izquierda, era el paciente inapropiado. O sea, si los OFF eran moderados, si las disquinesias eran moderadas severas, al igual que los OFF, si el temblor era refractario, o sea, tenía una respuesta pero seguía teniendo impacto, si la enfermedad de Parkinson tenía más de 5 años de duración, si el compromiso cognitivo era leve o no había compromiso cognitivo, si el paciente no tenía respuesta o no había respuesta de los síntomas axiales y la edad del paciente era entre este grupo etario, el paciente ampliamente se beneficiaba o se beneficiaría con la estimulación cerebral profunda. Y miren qué interesante, ténganlo en cuenta si lo pueden buscar. Esto es una tablita en la cual se hacía un ranking de los puntos que se tomaban en cuenta y si puntuaba más de 7 era el paciente apropiado. Edad, esto es un estándar, entre 69 y 70 años. La duración de enfermedad más de 5, severidad moderada. Severidad de las disquinesias, moderada. Respuesta a levodopa de los síntomas axiales, no. Temblor refractario. Compromiso intelectual, no. Si el paciente puntúa de 7 o más, es el paciente apropiado. Muy interesante y nos sirve para, de alguna manera, estandarizar nuestro paciente. ¿Qué dice la evidencia? Muy simple. Mejor tratamiento médico versus estimulación cerebral. No hay duda, hay un montón de estudios. Este es un estudio, les traje algunos títulos o algunas revisiones o algunos estudios pivotales a manera de información. Mejor tratamiento médico versus estimulación cerebral profunda, estudio a 6 meses, notoriamente el paciente andaba mejor con la estimulación cerebral profunda, era más efectivo, mejoraba las disquinesias problemáticas, mejoraba la calidad de vida y mejoraba las fluctuaciones motoras, si lo comparamos con el tratamiento farmacológico, pero obviamente la estimulación cerebral profunda tenía algunos efectos adversos.
Si comparamos mejor tratamiento farmacológico más estimulación cerebral profunda versus mejor tratamiento médico, no había duda que el mejor tratamiento farmacológico más estimulación cerebral profunda, a un año los pacientes mejoraban, mejor respuesta motora, mejoraban la disquinesia problemática, mejoraban la calidad de vida. Obviamente tenían algunos efectos adversos de estimulación cerebral profunda. Estudios varios, pivotales y demás, siempre cuando el paciente, estamos hablando paciente correcto, no hay duda que la estimulación cerebral profunda es la terapia o el tratamiento de elección. Y ustedes dirán, bueno, ¿todos los pacientes? ¿Es para todos? No. Se tiene en cuenta que aproximadamente entre un 10 y un 15% de los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen indicación de cirugía, o sea que no es para todos y es el mejor tratamiento para el paciente seleccionado. Algunas perlas de cómo seleccionarlo, que esto es muy interesante, pero eso en resumen más que nada de cómo venimos hablando. Es importante la información para pacientes. Recuerden que la MDS, que es la Sociedad de Trastorno del Movimiento, tiene un área panamericana en el cual podemos encontrar bibliografía en español y hay, de hecho, hay información para pacientes, de hecho tiene ese título, muy interesante si lo pueden buscar, para darles al paciente o para poder explicarle a los pacientes esto mismo que les estoy comentando. Fuera de lo que es la estimulación profunda han aparecido otras técnicas menos invasivas con una efectividad muy robusta actualmente, y hay algo que se llama IFU, que es el ultrasonido focal de alta densidad. ¿Qué es esto? Esto es en realidad para esta medicación con un impacto funcional importante. Una de las técnicas utilizadas puede ser el IFU. ¿Qué es el IFU? Es una intervención que se hace externamente sin necesidad de ser invasiva, en el cual al paciente se realiza una planificación, o sea, se traza toda la planificación de cómo abordar el núcleo en cuestión para tratar la sintomatología, y es con ultrasonido focal, y se van de alguna manera liberando la energía hasta lesionar el núcleo en cuestión que uno elija, porque esto está indicado para temblor esencial, asimétrico, y para enfermedad de Parkinson asimétrica subtipo tembloroso. Obviamente, imagínense que el procedimiento se hace en el día, es prácticamente ambulatorio, diríamos. Obviamente, con una muy buena recuperación de los pacientes, y obviamente los efectos adversos son completamente diferentes porque no tenemos acceso, no es un procedimiento invasivo, ¿sí? De alguna manera tenemos que tener algunos criterios o tenemos que hacer algunas evaluaciones previas. Obviamente el estudio neuropsicológico es importante porque vamos a actuar sobre núcleos que tienen que ver con la cognición y la conducta, o con el comportamiento, con la psiquiatría del paciente. Obviamente es importante ver si el paciente no tiene alteraciones vasculares en estos ganglios o en realidad en estos núcleos, porque de alguna manera el beneficio no es lo mismo, y si no tiene algún tipo de calcificación de los mismos, que muchas veces puede suceder, en los cuales el efecto no sea el requerido. Y otra de las condiciones es que el paciente tenga una buena ventana. ¿Qué significa una buena ventana? Que no tenga alteraciones de la calota, del hueso. Muchas veces los pacientes tienen algunas alteraciones óseas como hiperostosis o algunas otras enfermedades como la enfermedad de Payet, lo cual hace que la energía que uno envía no pueda atravesarse correctamente. Obviamente que estos cuadros pueden dejar algún tipo de lesión según el núcleo utilizado, pueden dar algo de inestabilidad, alteraciones sensitivas, alteraciones del lenguaje, pero son transitorias,
Y el beneficio es muy importante porque permite reducir hasta un 25% los fármacos utilizados. No es que uno hace el procedimiento y el paciente no toma más fármaco. Reduce la cantidad total de fármacos que el paciente toma. ¿Sí? Hay otra técnica menos conocida que el IFU, que se llama LIFU, que es la intensidad, o sea, el ultrasonido a baja intensidad en vez de ser alto no sirve para lesionar, pero esto tiene algunas indicaciones un poquito más específicas. Recuerden que el cerebro tiene una barrera hematoencefálica que no permite el pasaje de todas las sustancias, o a veces lo permite en menor escala, entonces las concentraciones cerebrales son menores y no se hace un beneficio, o no tenemos el beneficio esperado. Lo que haría el LIFU es alterar esas uniones de estrecho y permitiría el pasaje de ciertas medicaciones que con anterioridad no podíamos. ¿Sí? Y se cree que tendrían o podrían tener alguna implicancia en lo que son los mecanismos de lo que vendría a ser inflamatorio, con lo que es la progresión de la enfermedad de Parkinson y demás, pero esto son hipótesis, no es algo ya estandarizado. Tenemos en la actualidad otros ultrasonidos que podemos usar, que es el gamma knife, que se usa para otras patologías, pero es menos controlado, tarda más tiempo en tener un beneficio, ¿no? Y utiliza energía ionizante, no usa tanto el ultrasonido como es acá. ¿Sí? Muy bien, eso es todo. Espero que haya sido claro la presentación y les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias. Buenas tardes, es un placer para mí poder compartir esta actividad con ustedes, gracias al Instituto INEVA. El tópico de mi charla va a ser futuros tratamientos en la enfermedad de Parkinson, y como el título lo menciona, me dedicaré a mencionar aquellos estudios que se encuentran ongoing o que por el momento se encuentran en una etapa de ensayo clínico. Al respecto, es innumerable la cantidad de drogas que se están ensayando para el tratamiento sintomático en la enfermedad de Parkinson y otras tantas que buscan actuar, otras tantas terapias que buscan actuar como modificadores de la evolución de la enfermedad. En este sentido, lo que se ha perseguido durante muchos años es incrementar la producción de dopamina endógena, y para ello en la actualidad se encuentran con terapias génicas que a través de vectores virales van a tratar de introducir el genoma o la información genética para aumentar la codificación de la producción de dopamina. Esta es una de las terapias actualmente en desarrollo. Otra de las ideas es tratar de aumentar el número de neuronas dopaminérgicas a nivel del estriado. Clásicamente se conoce el tema de los implantes o trasplantes de células fetales, pero en la actualidad lo que se ha desarrollado es a partir de fibroblastos del propio individuo y mediante lo que se conoce como células IPS, o sea, células que a través de fibroblastos puedan ser transformadas en células totipotenciales y de esa manera poder diferenciarse en neuronas dopaminérgicas. A tal punto esta técnica se encuentra ya en desarrollo que este año ha sido publicado el primer caso de un paciente que recibió este injerto, llamémosle, autólogo de neuronas dopaminérgicas que fueron producidas a partir de su propia piel. También otra de las técnicas que está en desarrollo es transformar astrocitos, que sabemos que son células de sostén y que participan en los mecanismos de inmunidad a nivel del sistema nervioso central, a partir de estos astrocitos producir modificaciones que la transformen finalmente en una neurona dopaminérgica. Como ustedes bien saben, la enfermedad de Parkinson ha sido relacionada con más de 20 mutaciones causales de la enfermedad, y además de estas mutaciones causales, el haber investigado sobre los mecanismos genéticos de la enfermedad nos ha permitido conocer mecanismos fisiopatológicos de la misma. Entonces es allí donde se crean nuevos blancos terapéuticos. Y para ello, alguna de las técnicas que se utilizan es la técnica denominada
CRISPR-Cas9. Esta técnica de edición genética ameritó este año el Premio Nobel de Química, y lo que trata es de, en términos muy llanos, cortar el gen anómalo que se encuentra mutado y reemplazarlo por la información genética normal. De esta manera, aquellos genes causales de la enfermedad de Parkinson podrían ser modificados o editados por genes normales mediante la técnica de CRISPR-Cas9. Otra de las técnicas, también basados en terapia génica, es evitar que ese gen mutado se traduzca luego en una proteína normal. ¿Y de qué manera? Bueno, produciendo a distintos niveles el fenómeno de silenciamiento de ese gen. Y esto se hace mediante a veces pequeñas porciones de ARN no codificante, o a través de lo que se llaman oligonucleótidos antisentidos. También es interesante mencionar que en este aspecto, una de las mutaciones que más se encuentra con mayor prevalencia, ya sea en las formas familiares de enfermedad de Parkinson, como también ha sido identificada en las formas idiopáticas de enfermedad de Parkinson, son las mutaciones ligadas al gen codificante de la LARC2. Este gen es bastante extenso y tiene dos áreas. Un área que se vincula con una capacidad de producir una función de quinasa, es decir, de fosforilar proteínas, y otra función que tiene que ver más con los mecanismos inmunológicos. Entonces, basados en este aspecto de que la mutación de la LARC2 incrementaría los mecanismos de fosforilación, bueno, en la actualidad se están llevando a cabo ensayos clínicos que buscan inhibir este efecto quinasa, o sea, que actuarían como un inhibidor de la fosforilación. Estos estudios se encuentran bastante avanzados y hasta el momento ya se ha llegado a una fase 2 del ensayo, y por el momento lo que sí se ha visto es que como efectos adversos tiene repercusión a nivel de las estructuras de los tejidos renales y de tejido pulmonar. También otra de las terapias que se está utilizando para aquellos individuos con mutación de LARC2 es la terapia de silenciamiento de gen a través de un oligonucleótido antisentido. También se sabe que uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de la enfermedad de Parkinson, sobre todo en poblaciones de origen judío askenazí, es el contar o el ser un portador heterocigota de la mutación del gen codificante para la glucocerebrosidasa. Como ustedes saben, el déficit de glucocerebrosidasa, en el caso de aquellos individuos homocigotas, es decir, que tienen mutación en ambos alelos, va a producir la manifestación clínica de una enfermedad de Gaucher. En este caso, los heterocigotas, es decir, los padres de aquellos individuos homocigotas, se encuentran con un riesgo incrementado de desarrollar enfermedad de Parkinson. Y las terapias que actualmente se encuentran en desarrollo son varias. No se puede utilizar terapia de reemplazamiento enzimático, que sí se utiliza para la enfermedad de Gaucher, que es una enfermedad sistémica, y en este caso no se utilizan las terapias de reemplazo porque las mismas no logran atravesar la barrera hematoencefálica. Pero una de las técnicas es tratar que con pequeñas moléculas lograr que aquella proteína o aquella enzima anormal que se forme sea rápidamente degradada y evitar que se acumulen sustratos. Otra de las alternativas es incrementar la actividad de la proporción de glucocerebrosidasa normal residual. Y en este sentido, el ambroxol, un viejo mucolítico, aparece como bastante prometedor. Y de hecho ya se han llevado a cabo estudios abiertos que han demostrado un beneficio, pero este beneficio no es sintomático, sino que lo que se busca es modificar la evolución de la enfermedad. Otra de las terapias que se pueden aplicar a través
este conocimiento del déficit de la beta-glucocerebrosidasa es reducir el sustrato sobre el que tiene que actuar esta enzima. ¿Y de qué manera? Inhibiendo la síntesis de la glucosilceramida sintetasa. Y para ello, en la actualidad se cuenta con moléculas como el Benclustal que se encuentran actualmente en desarrollo. También se ha ensayado en el caso de las mutaciones de glucocerebrosidasa la posibilidad de aplicar terapia génica a través de vectores virales como adenovirus que transporten el gen codificante normal de la glucocerebrosidasa. Finalmente, también es importante mencionar que en la enfermedad de Parkinson una de las características típicas de la enfermedad son los acúmulos de oligómeros de alfa-sinucleína. Y una de las formas de prevención o de modificar la evolución de la enfermedad es a través de reducir la producción de alfa-sinucleína. Y se ha visto que aquellos individuos que utilizan beta-2 agonistas han demostrado reducir el riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson. Esto motivó el estudio de los beta-2 adrenérgicos. Y lo que se ha visto es que estos fármacos son capaces de aumentar la acetilación de la cromatina de modo tal que hacen una cromatina más condensada y de esa manera no puede transcribirse la alfa-sinucleína, digamos, el gen que anómalo que va a codificar una alfa-sinucleína mutada. Por otro lado, también otra de las técnicas para tratar de reducir los acúmulos de alfa-sinucleína mal plegada es a través de estimular la actividad de ciertas chaperonas, como aquellas drogas que actúan sobre el receptor de Abelson quinasa, como el nilotinib, que es una droga que ya fue utilizada para el tratamiento de ciertas leucemias y que demostró tener capacidad de chaperona para volver a plegar esa alfa-sinucleína mutada, digamos, esa proteína mutada y mal plegada, y favorecer su degradación, evitando así su acumulación intracelular y con el daño consecuente. Finalmente, también hay otras terapias que se están desarrollando, que es lo que vulgarmente se conocen como vacunas, pero en realidad son terapias inmunoterapias que pueden ser de tipo pasivo o de tipo activa. En las inmunoterapias de tipo pasivo vamos a ver que en la actualidad hay 2 ensayos que continúan hacia adelante, y en la etapa activa y en la inmunización activa solamente sigue adelante la Fitope PD01A. En este caso, lo que se ha visto es que para la inmunidad activa lo que se hace es administrar al individuo un péptido antigénico muy pequeño que remede o que tenga las mismas características que ciertas porciones terminales de la alfa-sinucleína. Y esto lo que ha demostrado es que tiene capacidad de generar, este pequeño epítope, capacidad de generar anticuerpos anti-alfa-sinucleína. Otra de las drogas o de las terapias, como les mencioné, eran las inmunoterapias pasivas, en donde se le inocula al paciente un anticuerpo monoclonal dirigido específicamente contra los agregados de alfa-sinucleína. Aquí hay 2 estudios, el estudio Pasadena y el estudio SPARC, que se encuentran actualmente en desarrollo. El estudio Pasadena, la fase 1, no ha logrado el objetivo primario, sin embargo muestra una tendencia como modificadora de enfermedad, por lo cual se encuentra en desarrollo la fase 2.
También es importante mencionar finalmente que se ha visto que la microbiota y el intestino tienen un rol trascendental en el link entre intestino y cerebro. Y es por ello que se vio que la microbiota de los pacientes o de aquellos individuos en riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson tienen una composición diferente. Y esto favorecería el ingreso de toxinas y un mecanismo de degeneración a través de la vía vagal. En la actualidad se están utilizando técnicas de trasplante de microbiotas, no solo en la enfermedad de Parkinson, sino que también en otras enfermedades neurodegenerativas. Desde ya quiero agradecerles a todo el grupo de INEVA y al grupo del Sanatorio de la Trinidad Mitre por su colaboración en la actividad en el día a día. Muchísimas gracias a todos y aguardo vuestras preguntas. Bueno, excelentes disertaciones. Vamos a finalizar las conferencias con 3 interrogantes. El primero para el doctor Cesarini. ¿Cuál sería la mejor opción de tratamiento inicial en un paciente joven? Bien, a ver, como por ahí hablamos en la presentación, la indicación de tratamiento específico para dar inicio tiene mucho que ver con las comorbilidades del paciente y el estatus clínico general. Está claro que el inicio planteado con los IMAO está certificado como la terapia más indicada y que los agonistas dopaminérgicos tienen una ventaja muy notoria en cuanto al inicio, en cuanto a la forma de administración y los resultados en cuanto al esquema. Nuevamente, de acuerdo a variables clínicas que pueda llegar a tener el paciente, hay mayor o menor tendencia a una u otro fármaco. Pero sí, entre esas dos elecciones, y también, de hecho, la forma de presentación clínica, si tiene una dominancia tremorigénica sobre una dominancia rígida, también hay alguna vicisitud en cuanto al inicio terapéutico, pero claramente los IMAO, agilina por su toma única diaria, y de alguna forma por el background en cuanto a la respuesta in vitro, en cuanto a la modificación de enfermedad, aunque sea discutible, y los agonistas dopaminérgicos, en eso el pradipexol, el ropirinol o la rotigotina, son quizá la elección para iniciar la terapéutica. Muchas gracias. ¿Cuáles son las ventajas del DBS sobre el IFUS? En realidad son dos opciones terapéuticas, obviamente no farmacológicas, muy diferentes. Recuerden que el IFU en realidad es una técnica o es un procedimiento mucho más nuevo en el cual tiene como principal ventaja sobre la estimulación cerebral profunda es que es un procedimiento no invasivo. Con lo cual, los targets en realidad pueden ser los mismos que los usados en DBS, pero el paciente no requiere toda la complejidad de una internación con una evaluación posterior tan minuciosa como es la colocación del estimulador cerebral profundo. En realidad es una técnica que el paciente se hace el procedimiento en el día, no invasivo, y muchas veces el paciente puede quedar en observación, pero al otro día tal vez está de alta sin ningún tipo de inconveniente, a diferencia de lo que es un procedimiento quirúrgico de colocación de lo que es el device y todo el resto de la complejidad que tiene una estimulación cerebral profunda, que requiere la colocación de un marco, requiere un registro electrofisiológico intraquirúrgico, y obviamente que posteriormente todo el seguimiento que requiere una cirugía con la colocación de electrodos. Creo que esa es la principal ventaja. Hay algunas otras ventajas desde el punto de vista de lo que vendría a ser la efectividad. Eso también se ha visto. Recuerden que con la estimulación cerebral profunda,
uno puede ir bajando la medicación o reduciendo hasta un 50% de lo que el paciente toma a lo largo de un año. Se ha visto que con el IFU el paciente puede reducir hasta un 25% de la medicación que toma. ¿Sí? De alguna manera esas son algunas diferencias por ahí más importantes de un procedimiento con respecto a otro. Muchas gracias. Y por último, para la doctora Emilia Gatto, en la medicina de precisión, ¿un solo blanco terapéutico es superior a varios blancos? Bueno, justamente eso se encuentra actualmente en discusión y posiblemente hemos visto que se pueda acceder a varias vías diferentes teniendo en cuenta los mecanismos genéticos y epigenéticos de la enfermedad y posiblemente la combinación de fármacos en un futuro, combinación de terapias, en un futuro sea la terapia de elección para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson en forma global. Así como en las terapias oncológicas se arman esquemas de fármacos que actúan sobre diferentes vías, uno de los postulados más recientes es que a futuro en la enfermedad de Parkinson seguramente se deba optar por esa misma estrategia. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctores, por sus aportes, que fueron muy enriquecedores. Gracias a todos los participantes. Recuerden que este video queda en el canal de YouTube de Fundación INEVA para quienes quieran volver a verlo o para quienes quieran recomendarlo. Así que muchas gracias a todos quienes han participado y hasta una próxima. Gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.